Misericordia y paz, estimados hermanos. Ahora es jueves de la quinta semana de Pascua en el calendario litúrgico. Continuamos con nuestras meditaciones de las letanías, expresiones de cariño, expresiones de ternura que hacemos a la Santísima Virgen María. Como siempre, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, y enciende en mi alma ese fuego de la zarza ardiente que eres tú. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Reina de la Paz. Padre nuestro misericordioso, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos entonces con nuestras meditaciones sobre las letanías referidas a la Santísima Virgen María. Según nuestra lista, espejo de justicia es la 22ª invocación, o sea, la invocación número 22. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Primero, pues, reflexionar, o sea, la invocación, preguntarse por qué decimos de María espejo de justicia. Muchas veces nosotros hemos estado en lagos, en lagunas, en ríos enormes, y cuando contemplamos estas aguas, ya sea de los lagos, de lagunas, de ríos, empezamos a contemplarlas, digamos estamos en la parte alta de alguna montaña y hacia abajo observamos estos lagos, vemos cómo estas grandes masas de agua prácticamente son un espejo en el que el cielo se observa o se refleja nítidamente, pero clarísimamente podemos ver el cielo reflejado en estas grandes cantidades de agua, ya sea de lagunas, de lagos, de ríos, y por supuesto nosotros estamos en una montaña observando hacia donde están estas grandes cantidades de agua. Bien, eso es un espejo natural que encierra las maravillas de Dios. María Santísima es por excelencia el espejo que refleja al mismo Dios. María es la bondad de Dios. María refleja todas las maravillas de la redención. Y como el espejo no retiene la imagen, sino que la refleja fielmente, y si la imagen o la persona que está viéndose al espejo se mueve, hace un movimiento, el espejo inmediatamente refleja estos cambios, según se presenta la persona o según se mueve. Así entonces, el espejo María nos refleja cabalmente y nos dice a cada instante lo que somos. María nos recomienda a cada instante los cambios que hay o que debemos hacer nosotros. Cuando la Virgen se presenta ya en Fátima el 13 de mayo de 1917, se aparece
a Jacinta, a Lucía y a Francisco, inmediatamente la Virgen observa que la humanidad está caminando por un rumbo que no es del agrado de Dios. Entonces ella se aparece con todo el poder del Altísimo y fielmente haciendo la voluntad de Dios, se aparece y dice: hay que hacer penitencia, hay que hacer oración, hay que hacer sacrificios para implorar a Dios la conversión de todos los hombres. Inmediatamente la Virgen nos dice, como espejo de justicia que es, nos dice, te dice a ti, me dice a mí, que debemos cambiar. Cuando en el plano individual o en la experiencia personal, cada uno de nosotros ha fijado sus ojos en una imagen de la Virgen, es que cuando tú ves los ojos de la Virgen, inmediatamente te quedas desnudo, inmediatamente te das cuenta los errores, los malos pasos, los malos caminos, la maledicencia, inmediatamente te das cuenta de todo, los errores, las equivocaciones, todo lo que hemos hecho en el pasado, inmediatamente lo vemos. Y sin que ella te lo diga, solo basta con ver sus ojos de cualquier imagen. Haz la prueba, fíjate y observa cabalmente la mirada de la Virgen en cualquier imagen que tengas. Y ya vas a ver, ya te darás cuenta cómo es un espejo de justicia, pero no una justicia que te va a condenar y te dice: eres una prostituta, eres un adúltero, eres un borracho, eres un mujeriego, eres esto. No, no es así ese espejo de justicia que es la Virgen María. Es un espejo de justicia donde se te refleja aquello que hay que cambiar, sin reclamarte, sin humillarte, sin denigrarte. Así como Jesús hizo de aquella mujer adúltera, que se la llevaron para que Jesús fuera el primero en tomar la piedra y se la tirara a aquella mujer pecadora. Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y así, uno por uno de aquellos hombres fariseos que estaban ahí, empezando por el más anciano, se fueron retirando y botaron sus piedras. Esa es la justicia de Jesús. Y este es el espejo de justicia al que se refiere esta letanía. La Virgen María te dice siempre donde andamos mal y lo que hay que corregir. Hay que decir además que el espejo no retiene para sí la luz que recibe. Jamás, nunca un espejo va a guardar o absorber la luz para sí mismo, no. La Madre, siendo espejo de justicia, refleja la luz de Dios hacia todos. En ella no hay ningún egoísmo, en ella no hay ningún deseo de protagonismo, ningún deseo de aparecer, ningún deseo de ser superior, de ser mejor. No, ella es la humilde, sierva del Señor. La característica por excelencia de la Virgen es la humildad. Ella vive en el otro, ella vive en los demás. Ella, afuera de sí misma, vive para servir, para amar, para donarse continuamente a sus hijos. Sus hijos que a todos nos dio a luz al pie de la cruz, con Juan, el discípulo amado. Cada uno de nosotros somos el tú de María, porque ella vive para nosotros. En los últimos 200 años, la Virgen se ha aparecido más en el mundo que en los 2000 años anteriores, o en los 1800 años anteriores. Fíjate que en los últimos 200 años se ha aparecido muchísimo más. Ella es entonces el espejo de justicia. Justicia según el sentido bíblico, evidentemente. Es la justicia de Dios. ¿Y cómo es la justicia de Dios? La justicia de Dios no exige más de lo que uno puede dar,
y al mismo tiempo no deja impresa las culpas. Es que naturalmente en Dios la justicia va siempre acompañada por la misericordia. Basta con ver el ejemplo de esta mujer adúltera que se la llevaron a Jesús, la mujer pecadora, y ahí se notó ciertamente que Jesús trató con justicia a todos. A los que le llevaron la mujer, los trató con justicia. A la mujer misma la trató con justicia. Y esta justicia iba acompañada por una notable dosis de misericordia. A quienes les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, los trató con misericordia. Bastaba con que ellos reconocieran, no, Señor, sí, yo me aproveché de esta mujer, pudo haber dicho uno, y ahí se hubiera derramado sobre él la misericordia. Inmediatamente el otro hubiera dicho, sí, cuando era jovencita yo la violé. Entonces ahí se hubiera derramado la misericordia sobre el otro. Y así cada uno de ellos hubiesen ido aceptando que actuaban de mala fe, que actuaban con el deseo de hacer maldad, de hacer daño. Esa es la justicia del hombre. La justicia del hombre siempre busca hacer daño, siempre busca destruir. La justicia de Dios no es así. La justicia de Dios siempre busca edificar, siempre busca construir, porque esa justicia va acompañada por la misericordia, por la compasión y por la ternura del mismo Dios. Para nosotros, la justicia tiene que ser ausencia del pecado. Nosotros tenemos que ser obedientes a la ley de Dios, ser obedientes a su palabra, porque sólo así alcanzamos la santidad. María poseía la justicia porque ella es santa, porque ella es mujer santísima, siempre unida a Dios, en todas las cosas, en las pequeñas cosas y en las grandes cosas. Espléndida el alma entonces, en los sentimientos, en las obras. María fascinaba a cuantos se le acercaban. ¿Por qué? Porque María es el espejo modelo para todos los santos. En ella veían encarnada la bondad, la justicia, santidad de Dios, porque María es el modelo a seguir para todos nosotros, los cristianos. En la Sagrada Escritura encontramos muchos textos referidos a la justicia. Justicia es algo que Dios quiere de nosotros. Miqueas 6:8, por ejemplo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Hacer justicia y juicio es a Yahvé más agradable que sacrificio. Proverbios 21:3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La justicia ciertamente es algo que debemos practicar. Dice, o podemos leer en el libro de la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 29. Si saben que Él es justo, saben también que todo lo que Él hace es justicia. Así entonces, encontramos también aquellos versículos donde se nos afirma que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No se preocupen, no se afanen diciendo qué comemos, o qué vamos a tomar, o qué vamos a vestirnos, porque los gentiles buscan todas esas cosas materiales, pero vuestro Padre Celestial
sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, o sea, todas esas cosas materiales, vendrán después por añadidura. Mateo 6, capítulo 31, versículo 36. Cualquier texto bíblico que tú puedes encontrar sobre la justicia, verás que en María se cumple a plenitud. Por eso ella es espejo de justicia, ruega por nosotros. Allá en Lourdes había un enfermo grave y paralítico y esperaba con mucha fe la bendición de Jesús en el Santísimo Sacramento. Todos los días él iba a Lourdes, todos los días. Bueno, se llegó el día que estaba ahí un sacerdote frente a él con la custodia de Jesús sacramentado. El joven miró a Jesús sacramentado con mucha fe y le suplicó ser sanado de aquella parálisis. El sacerdote lo bendijo y pasó a bendecir a los demás enfermos. Cuando el joven vio que el Señor se alejaba sin haberle sanado, gritó: Jesús, tú no quisiste sanarme, se lo voy a decir a tu madre. Jesús, tú no quisiste sanarme, se lo voy a decir a tu madre. Jesús, tú no quisiste sanarme, se lo voy a decir a tu madre. 3 veces repitió este enfermo, grave, paralítico. El sacerdote entonces, sorprendido, regresó a dar nuevamente la bendición a este hombre enfermo. Y esta vez, este hombre paralítico grave se sanó y saltó de júbilo frente a todos. ¿Y qué gritó? Volvió a gritar: se lo voy a decir a tu madre. O sea, ¿qué le iba a decir ahora a María, este muchacho, este hombre? Que Jesús lo había sanado de su grave parálisis, de aquella situación paralítica en la que estaba. Es un milagro registrado en Lourdes. Parece que Jesús se conmueve cuando acudimos a Él por medio de María. Es que Jesús se conmueve. No hay forma más amorosa de tocar el sagrado corazón de Jesús que hacerlo por medio de la Santísima Virgen María. Si tus lágrimas las mira María, ya las ha visto Jesús. Si tus desvelos las ve María, tus desvelos los ha visto la Virgen, ya los vio Jesús. Y no solamente los mira Jesús, tiene conmovido su corazón tiene compasión, y aquello que tú has pedido por tantos años, por 10 años, por 15 años, por 5 años, el Señor te lo concede. Porque si nosotros acudimos a Jesús por medio de María, eso es inmediatamente tocar el sagrado corazón de Jesús. Espejo de justicia, ruega por nosotros. 23ª invocación, trono de sabiduría. Trono, se dice de María que es un trono. ¿De qué? De la sabiduría. Por trono ya entendemos, o mínimamente debemos entender, como una especie de cátedra desde donde se enseña la sabiduría. Todos nosotros conocemos que las diócesis tienen una catedral. Y en la catedral está la cátedra del obispo. Es decir, el obispo desde ahí, desde su cátedra, desde ese ambón, desde esa silla, estoy utilizando un lenguaje que se entienda, desde ese lugar físico, él habla al pueblo y lo habla con la sabiduría de Dios en las homilías. Esa es la cátedra del obispo. Bien, la cátedra de María es el trono de sabiduría. En primer lugar, porque María recibió
en sí misma a la sabiduría eterna. María concibió en su seno al Hijo de Dios. Y en segundo lugar, porque ella misma es sabiduría. Todos sabemos que en la Biblia podemos encontrar 7 libros referidos a la sabiduría. Libros sapienciales se les llama. ¿Cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Estos son los 7 libros sapienciales. En estos libros encontramos una sabiduría que te permite a ti, me permite a mí, ver las cosas, ver la realidad desde los ojos de Dios. Es decir, que María abarca estos 7 libros y mucho más, muchísimo más. Porque María siempre podía ver todo desde los ojos de Dios, porque estaba adherida plenamente al querer, a la voluntad de Dios. Si utilizamos un lenguaje al estilo de San Ignacio de Loyola, María sabía perfectamente que había que dar a Dios la mayor gloria. María sabía perfectamente que había que hacer uso de las cosas en tanto y cuanto le diéramos gloria a Dios, en tanto y cuanto me acercaran a Dios. María sabía esto perfectamente. Por eso ella es el trono de sabiduría. Además, si nosotros vemos la realidad a través de los ojos de Dios, vamos a ser capaces de esperar siempre la ayuda de Dios. Porque Dios, con sabiduría, sigue gobernando al mundo y a cada pueblo y a cada persona. Él es el Todopoderoso. La sabiduría entonces en el Nuevo Testamento es Jesús. Él es el Verbo. Él es el pensamiento de Dios personificado en el Hijo unigénito del Padre, que se hizo hombre en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual hizo para nosotros sabiduría, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Mateo 13:54. Y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo la sabiduría y los poderes milagrosos que tiene? Decían de Jesús. Y así podemos encontrar muchos versículos referidos a que Jesús es la sabiduría de Dios. María entonces, María, trono de sabiduría, primero concibió en su mente y en su corazón a la sabiduría eterna. Y después, esta sabiduría fue concebida en su seno. Primera ella dijo sí, he aquí la sierva del Señor. Primero ella le aclaró sus dudas el arcángel Gabriel. Pero ¿cómo puede suceder esto si no conozco varón? No te preocupes, María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti con todo el poder del Altísimo y te cubrirá con ese poder. María entonces concibe en su mente y en su corazón la sabiduría y después lo concibe en su seno virginal, dándole un cuerpo humano por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús ciertamente habló con la Virgen y con San José de las cosas del cielo. Esos
esos 30 años, bueno, con la Virgen estuvo 30 años y 9 meses, digamos, con presencia física, ¿verdad? Con San José, digamos que estuvo también 30 años y 9 meses, pero los 9 meses exclusivos del embarazo de María es una relación única, de la cual uno como papá no, digamos que se queda solamente como un espectador. Esos diálogos, esos coloquios que una madre tiene con su hijo cuando su hijo está en el vientre son únicos. Y el padre jamás, o el papá de la criatura jamás, podrá estar a ese mismo nivel. Pero ya cuando el niño creció y todo esto, pues Jesús hablaba con ellos de las cosas del cielo, por supuesto. Y esto queda claro porque a los 12 años les recuerda que tenía que preocuparse de las cosas del Padre Celestial, Lucas 2:49. Y esto es el signo claro de que algo ya ellos sabían. Hijo, te hemos andado buscando, le dice la Virgen. Pero Jesús le dice, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben que era necesario que yo esté ocupado en las cosas de mi Padre? Lucas 2:49. Esto demuestra que ya Jesús había hablado con ellos. Jesús les había dicho en algún momento de las cosas del cielo, de las realidades eternas. Además, Jesús, como dice Lucas, crecía en estatura, en gracia y en sabiduría comunicada paulatinamente a su Padre y sobre todo a aquella que tenía que ser el trono, la cátedra de sabiduría para todos los siglos, o sea, la Santísima Virgen María. María es ciertamente la primera discípula de la sabiduría. Lo repito, porque hay algunos que no se sienten cómodos cuando uno afirma esto, pero es que es la verdad. María es ciertamente la primera discípula de la sabiduría eterna. Aquí no hay para dónde. María es la discípula, la primera discípula del Verbo de Dios. María es la primera discípula de Jesús. Nos sorprende entonces, no debe sorprendente entonces, la profundidad de los evangelios que hablan de la infancia de Jesús. ¿Por qué no debe sorprender esto? Porque los exégetas, algunos exégetas afirman que los versículos referidos a la infancia de Jesús eran las catequesis que María daba a las primeras comunidades cristianas, y por eso es que estas catequesis recogidas en Mateo y recogidas en Lucas tienen tanta ternura, tienen tanto amor, tienen tanto de esa madre, porque al leerlo se siente, se percibe que estas palabras recogidas por Lucas en el capítulo 1 y 2 y por Mateo en el capítulo 1 y 2, se siente en el fondo de estos textos bíblicos, de estos versículos, se siente un aroma a rosas, se siente un aroma a mujer, se siente un aroma a la mujer madre, a la mujer que ciertamente es el trono de la sabiduría. ¿Qué decir de el Evangelio según San Juan? ¿Qué decir de las cartas de San Juan? ¿Qué decir? Todo eso que escribe San Juan es signo que todo lo había recibido de la Santísima Virgen María. No olvidemos, hermanitos queridos, que Juan recibió a María a los pies de la cruz y se la llevó con él. Es decir, María vivió con él muchos años. ¿Y tú crees que cuando María vivía con Juan, el discípulo amado, tú crees que ellos permanecían en silencio? Evidentemente que no. Permanecían en una oración constante. Permanecían en un diálogo, hablando de Jesús. Juan, por ejemplo, le ha de haber preguntado a la Virgen una cantidad de dudas
que todos las tenemos, por supuesto que sí. Entonces, el Evangelio según San Juan y las cartas de San Juan también tienen un aroma a rosas, un aroma a la madre. Tienen una sabiduría profunda estos textos. De hecho, el Evangelio de San Juan ni siquiera se le considera como un sinóptico, como están considerados Mateo, Marcos y Lucas. Son evangelios sinópticos porque tienen ciertos paralelos. En cambio, el de San Juan no. El de San Juan ya es un evangelio con una profundidad teológica bien notable. Por ejemplo, es el único evangelio donde se dice que Jesús es el Cordero de Dios. Y así se van aplicando diferente profundidad teológica, solo en el evangelio de San Juan. O sea, el evangelio de San Juan denota una sabiduría superior a los demás evangelios. Una sabiduría, algo muy denso, muy profundo. En ese sentido, pues es una sabiduría superior, ¿verdad? Porque hay que tener mucho conocimiento para poder entender los escritos de San Juan, para poder comprenderlos, para que el Evangelio de San Juan y las cartas lleguen al corazón. En cambio, la sencillez del Evangelio de Marcos es de fácil comprensión. Es el Evangelio más corto, su lenguaje es sencillo. Igual podemos decir de San Lucas, el Evangelio de la Misericordia. Igual podemos decir de San Mateo. San Marcos presenta a Jesús como el gran exorcista. Y allí él desarrolla el Evangelio de Jesús desde esa óptica, como que Jesús ha venido a exorcizar al mundo. Mateo hace lo contrario. Mateo presenta a Jesús como que son los demonios quienes lo están atacando a él y quienes quieren destruirlo a él. Y Lucas, como ya lo hemos dicho, es el Evangelio de la Misericordia. Pero el Evangelio de San Juan es el Evangelio que presenta una densidad teológica muy notable y muy profunda. O sea, una sabiduría, pues, diferente. Si a algunos no les gusta o se incomodan porque uno dice que es una sabiduría superior, digamos entonces que es una sabiduría diferente, una sabiduría de otro color, de un color más profundo, más intenso. Igual sucede con las cartas. ¿Y por qué pasa esto? Porque San Juan tenía en su casa al trono de la sabiduría. San Juan recibió en su casa a la Santísima Virgen María. Es evidente, si tú te colocas en la posición de Juan, es que es evidente que tú le ibas a preguntar a la Virgen, pues, todos los detalles y todas tus dudas se las ibas a hacer saber a ella. Y ella te iba a responder con la sabiduría de Dios, porque ella es el trono de la sabiduría. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Llegamos entonces al final de esta meditación y hacemos, como siempre, nuestra comunión espiritual. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, memoria, entendimiento y voluntad. Todo mi haber y poseer, vos me lo distes, y a vos, Señor, lo torno. Disponed de mí según sea tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Se despide de ustedes su hermano Carlos Castro, y en los controles, como siempre, ha estado el Espíritu Santo. Hasta mañana en una nueva edición.